Sabat 99, miembros, títulos. A modo de adelanto para los miembros, que ya son más de 100, muchísimas gracias. Suben, bajan, unos van, otros vienen. Es un área para que la gente que siente que puede contribuir con el canal en función ya de los temas que damos, les sirva. En este nuevo arco argumental que vamos a tener aquí en el canal, va a haber grandes cambios. Como siempre, siempre estoy cambiando. Siempre cambio, porque es la única constante. El canal se va a volver más educativo. A partir de la clase 4 de hashtag San la Muerte vamos a tener educación sobre San la Muerte. No ya opinión o un altarcito. Trabajando con San la Muerte Doctrina Unificada, cuaderno 1. El inminente lanzamiento de San la Muerte Doctrina Unificada en inglés va a ser obviamente que esto se expanda muchísimo más. Pero es el inicio de la fase 2. Y este Sabat 99 para miembros, de esta etapa, de este arco argumental que abro hoy al público. Por supuesto tiene una parte visible y una parte completamente invisible. Pero desde el 2011 aproximadamente hasta ahora teníamos un arco y medio argumental, por decir. Lo cual han pasado muchos años para abrir un nuevo arco con diferentes épocas internas, que los que me conocen del principio saben que yo divido las cosas por arcos y por épocas. Generalmente un arco tiene 6, 7 épocas. ¿Sí? Hasta la tercera época avisé qué época era. A veces empezaban el 1 de enero, a veces empezaban otros días, acorde pasaban los videos. Pero los que me siguen desde el principio saben que yo defino las cosas en arcos y épocas. Generalmente una época, sí, es una, digamos, son 6 partes, entre 6 y 7 partes, no siempre son iguales, es una cosa muy orgánica, sí, es un pulso mágico, es como seguir una corriente, es como seguir el fluir del mismo universo, está conectado a eso, está conectado al fluir de la corriente. Y la corriente es un término que ustedes, como cultuadores del santo, tienen que empezar a asimilar si quieren practicar la doctrina unificada de forma unipersonal. Tenemos muchos ladrones alrededor tratando de robar la técnica de cómo hacemos, porque claro, el ladrón lo que está viendo es cómo hace para hacer plata con esto que él hace. Tenemos que encontrarle la técnica cómo hace para cagarlo y hacer lo mismo y ganar como él. Y lo que no se dan cuenta es que no se trata de dinero. Se trata de conocimiento. El sistema está pensado para que estén haciendo eso. Se nota. ¿Se entiende? Ahora que tengo un nuevo grupo de Telegram, ¿sí? Que te lo puedo dejar para lograr la magia acá. Supongo que todos los miembros ya están en el grupo de Telegram. El grupo de Telegram está dividido en temas. Tenés un tema general, ¿sí? Nadie es echado del grupo, pero es silenciado de por vida, por ejemplo. Puede ver, pero no puede tocar. ¿Sí? Porque vos sabés que los grupos de Telegram y esas cosas siempre tenés un par de vampiritos psíquicos que les gusta hablar de lo sexual, que son todos enfermitos, retorciditos, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces toda esa gente chota queda silenciada, no se le echa jamás. Va a estar toda la vida ahí viendo sin poder tocar. Es como un tártaro. En esta época del arco argumental vamos a tener formación educativa sobre San la Muerte. Le voy a dar ese enfoque porque ya es hora, ya las opiniones están dadas. Las publicaciones han sido dadas gratuitas o pagas. La mayoría de la gente ya tiene el cuaderno 1 de San la Muerte de Doctrina Unificada. Así que está pirateado en todo el mundo. No pasa nada y está todo bien. Se vende analizado trucho en Mercado Libre, está todo bien. Porque si te piratean es porque es algo interesante que te puede servir. ¿Se entiende? Y también tenés la versión original nuestra, que es la que nos vamos a tener en la educación, porque le vamos a enseñar a la gente a cultuar a San la Muerte en la doctrina unificada. Ya expliqué la quimbanda, cómo funciona acá adentro, cómo funciona el yu, cómo funcionan los segunes, bla, bla, ya hicimos. 7 años explicando todo lo mismo y siguen preguntando lo mismo. Bueno, vamos a ir a lo educativo. Sí, a lo bancarizado, diría Pichón Rivière. Y ustedes, miembros, van a tener una participación activa en el asunto. ¿Por qué? Porque ustedes van a recibir primero el hashtag San la Muerte como miembros
y después de una hora, un par de horas o al otro día lo van a tener disponible el resto de la gente. Pero en la próxima clase de Hashtag San la Muerte, para ir adelantándoles por ser miembro, vamos ya a tratar el tema de la confección de los altares, los elementos, qué, por qué y para qué. Es decir, cambia la forma de comunicar. Se terminan las cosas largas. Ya las cosas largas las dije, ya está. Ahora vamos a ir a lo específico, a lo operativo. ¿Para qué? Para marcar una agenda y bajar una línea puntual de trabajo, para que todos vayan y hagan lo mismo. Y les vaya bien. Qué mejor que te vaya bien con esto. Sí, y si no te va bien con esto, no hagas esto porque definitivamente para esto no servís. Sí, esto no es algo que vos podés gastar, esto no es gratis. Podés bajar un PDF, podés cultuar, podés seguir las instrucciones y el santo te puede dar ni 5 de pelota. O de tu vida haces una mierda, haces una vida sin propósito, o siempre tratando de dañar al otro, o para que vos vivas dañar a otros. Eso es mecha corta. ¿Sí? La doctrina unificada es el emerger de la criollada a niveles cabalísticos. Y los ancestros que estén a favor de ese crecimiento de ellos mismos para su supervivencia lo van a encontrar más que conveniente y van a abandonar en cualquier calle cualquier milagro prometido con anterioridad en función de una evolución superior. De eso no tengan ninguna duda porque no son ustedes los que están viendo el video, son los muertos y los espíritus y los daimones que viven detrás de ustedes los que ven este canal. Por eso hay pocos suscriptores, porque no se suscribe gente, se suscribe espíritu y no hay botón para suscribirse espíritus. ¿Sí? Entonces, este es el lado B del Sabbat 99. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es enseñanza de cómo cultuar al santo como corresponde. Basta de pelotudeces, ya está. Ya dije todo, ya di todas las justificaciones. Sabbat número 100, 100 preguntas, 100 respuestas sobre San la Muerte. En el Sabbat 60 creo que lo hice, 50 y 60 hicimos. Preguntas sobre San la Muerte. Bueno, llegó el Sabbat 100 como prometimos en el 60 o en el 70, no me puedo acordar bien. Que íbamos a hacer 100 preguntas en el Sabbat 100 sobre San la Muerte. 100 preguntas, 100 respuestas sobre San la Muerte. Déjame en este video abajo en los comentarios tu pregunta con el hashtag S100 de Sabbat número 100, que es en el próximo video que nos vamos a volver a encontrar en el área de miembros. Buenas noches y buena suerte. Salve San la Muerte, espíritu esquelético.